No need to fight about it, no need to fight about it, no need to fight about it. Lunes 23 de abril, San Jordi. Hoy Cataluña se tiñe de rosa y de libro. Y Barcelona de tenis, de buen tenis. Y nosotros ya tenemos la rosa para alguien muy especial. ¿Queréis verlo? Y estamos con alguien que además entiende de una forma muy especial el día de San Jordi, ¿verdad, Sergi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, cuéntanos qué haces hoy aquí. Bueno, esto es una asociación de Amics de la Gent Gran, que a mí me gustó mucho, hace tiempo que colaboro, entonces me propusieron un poco para ayudar y para promocionar pues la rosa solidaria, y entonces bueno, todo el mundo que compre la rosa entrará en un sorteo y el ganador pues haremos una masterclass de tenis conmigo. Antiguamente la rosa se la regalábamos a las chicas y el libro a los chicos. Ahora, como las cosas ya están muy igualadas, pues pueden regalarte un libro o pueden regalarte una rosa. Vamos a ver qué prefiere la gente aquí en Algodón. Book. Rosa. Libro. Book? Book. Sure? Sure. ¿Sí? Rosa ya la he comprado. My wife. Your wife. Your wife. Rose. Sure. Yes. Yo prefiero libro. Ahora yo he de dar rosa. Rosa. ¿Sí? Rosa. Libro. Libro. Me llamo Libra. Libro y rosa. Rosa y libro. Libro, pero yo regalo una rosa. Libro. Rosa. Sure. ¿Qué hemos regalado? Bueno, un libro mago de aventura, tal, igual. Vale. Ya lo que hay. Libro. 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 ¿Libro siempre? Mejor, ¿y la rosa qué? ¿Qué hacemos con ella? Pues hombre, Sabadell, yo conozco mucha gente de Sabadell. Sí. Desde el Club Tenis Sabadell, que he jugado allí, que está muy bien. Un gran club de natación. Hoy, nada. Nada, ni rosa Nada. ni libro. Nada, si quieres regalarme algo. Le damos una rosa, que nadie le había regalado hoy. Libro. ¿No? Sabadell es una ciudad muy, muy importante. Claro. Clientes, el Sauget, el Trobel. Rosa. ¿Para ti? Para mi libro, espero. Sabadell. Sabadell es Sabadell. Claro. ¿On vas a parar? Ambos. Rosa. Rosa y libro, que tengo una urgencia. Libro. ¿Libro, tú? Yo libro. Arregla, habría. You're always right. You know it. In Catalonia is San Jordi, and today is very important, the rose or book. What do you prefer, rose or book? I don't read, so I prefer the roses. Great, thank you. ¿Has visto? Prefiere una rosa. Gracias al Banco de Sabadell por la gentileza de dejarme expresar mis sentimientos. Que tengamos mucha suerte, todos, mucha salud. Nos encontramos en el Village, en el stand del Banc Sabadell, y se va a llevar a cabo la presentación de Ley Solidario. Vamos allá. It's getting brighter, the bond's almost tighter. Make the most of the night. Take our love to new heights. Porque todas las rosas tienen su dueño o su dueña. La nuestra, ¿qué dueño tendrá? Vamos. No need to fight about it. I'm telling you that I'm wrong. And maybe you're right. Ahora sí, creo que ya hemos encontrado quién va a ser el dueño de esta rosa. Tonight. Now there's a nonsense trouble. Pues sí, esta rosa es para Rafa Nadal, de parte de todos sus seguidores que le han mostrado su apoyo durante todos estos días. Nosotros vamos a intentar entregársela, a ver qué pasa. You're always right. You're always right. You're always right. Y bueno, y no digo un taco porque si no, no quedaría bien. Oye, falso que no, pero no es un taco. No.